esta oportunidad, nosotros, SUTEPA, el gremio del PAMI, pedimos especialmente esta fecha porque se recuerdan los 51 años de la creación del instituto. Bueno, todos sabemos, todos los que estamos acá, todos y todas lo vemos, lo vivimos cotidianamente. Nosotros pensamos desde SUTEPA que dos cosas, no pensamos. Una es que los trabajadores y trabajadoras son quienes hacen el PAMI y además quienes van a ser titulares de los derechos que el PAMI pueda otorgar en un futuro. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos de que los trabajadores y trabajadoras tenemos cosas que decir con respecto a las políticas públicas que el Instituto desarrolla. No solo estamos convencidos, sino que, bueno, con SUTEPA lo venimos reafirmando históricamente desde su creación y además permanentemente abogamos porque los compañeros y compañeras piensen las problemáticas y siempre, acá está presente nuestro secretario general, siempre hace un llamado a comprender que un PAMI sin prestaciones es un PAMI sin trabajadores y además un PAMI sin prestaciones son derechos vulnerados de nuestros mayores, especialmente. En ese sentido hemos convocado a una charla en donde la hemos denominado Intereses y Modelos de Salud. ¿Qué PAMI queremos? Lo que queremos al PAMI. Nos parece fundamental ese vínculo afectivo con una institución que no es solo un puesto de trabajo, sino que es un lugar que queremos, y lo queremos por todos estos motivos que estábamos mencionando que tienen que ver tanto con los derechos de los afiliados como con los derechos de los trabajadores. Para ello, bueno, tenemos a tres compañeros y dos compañeros y una compañera disertantes que yo voy a leer, obviamente conozco sus nombres, pero voy a leer sus títulos para no equivocarme, ¿no? Está la compañera María Alejandra Arlegui, ella es socióloga y magíster en diseño y gestión de programas sociales y es nuestra secretaria de Igualdad de Género de Capital, de la seccional Capital. Allá está el compañero Hernán Corredoira, conductor de la seccional. El otro compañero es Fernando Oscar Sanz, profesor de Historia, magíster en Derechos Humanos, Estado y Sociedad y secretario gremial de SUTEPA Capital. Bueno, y en el centro nuestro compañero y nuestro conductor Gustavo Soruco, abogado, magíster en Administración y bueno, secretario general de SUTEPA. Nuevamente les agradezco por venir, los dejo con los compañeros y compañeras y los invito a escuchar la charla y luego participar. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Como decía recién y me presentaba José, mis títulos de grado son de Historia y con tantos años en el PAMI fui tomando el mandato, la obligación de historizar o preguntarme en torno a los orígenes de esta institución. ¿Cómo es que surgió y nació esta institución? Hoy, que elegimos un 13 de mayo para juntarnos acá, en un lugar muy especial, como decía recién José, en el Intersindical de la Cultura y en la feria, en un lugar en donde se discuten ideas, se presentan libros, se arman clases, conversatorios. Bueno, nosotros vamos a conversar sobre el PAMI que queremos, sobre modelos de salud, sobre los orígenes de la institución. Jugando un poco con las palabras en torno a esta idea, lo que yo me preguntaba recién es ¿a quién se le habrá ocurrido o de quién habrá sido la idea de crear el PAMI? Y desde nuestro presente, en torno a esa pregunta, es inevitable dar un marco y un contexto, en qué contexto de la Argentina nace el PAMI. Una Argentina muy distinta a la actual, una Argentina muy distinta a la nuestra, la del 2022. Una Argentina
inmersa, como todo el mundo, en la Guerra Fría, en disputas políticas enormes, en una Argentina con la proscripción del peronismo, con niveles de autoritarismo, censura, exclusión política enormes, en un contexto represivo muy fuerte. En esa situación de contexto represivo, en la dictadura que va del 66 al 73 hasta el ascenso de Cámpora, aparentemente en ese contexto restrictivo había como una tendencia a, frente al cercenamiento de los derechos políticos, otorgar ciertos derechos sociales o reformar algunos aspectos de la seguridad social. El PAMI es una institución central dentro de la seguridad social, por lo tanto, no se puede entender el nacimiento del PAMI si no se analizan algunas transformaciones de la seguridad social de esos años previos. Voy a simplemente mencionar 2 o 3 para entender en qué contexto alguien dice tiene que haber una obra social para los jubilados. En primer lugar, en ese gobierno de Onganía del 66 y del 67 surge una modificación del sistema jubilatorio. Hay una reforma jubilatoria que simplifica cajas. Había 13 cajas, pasan a 3 cajas. La caja de industria y comercio, caja estatal y la caja de autónomos. Se hace una simplificación de los aportes y se crea un servicio nacional de seguridad social. Otro punto central para entender el PAMI es que apenas asume Onganía, se reforman los ministerios y se crea un gran ministerio que es el Ministerio de Bienestar Social. El Ministerio de Bienestar Social era un mega ministerio que integraba turismo, vivienda, familia, seguridad social y salud pública. La Secretaría de Salud Pública dependía del Ministerio de Bienestar Social. Era un mega ministerio. En ese ministerio estaba Manrique. Por lo menos desde junio del 70 estaba Manrique como ministro. Un militar retirado, un marino retirado, que tenía a cargo esa cartera del gobierno militar. Finalmente, una reforma de la seguridad social de esos años es la Ley de Obras Sociales Sindicales, la Ley 18610 de 1970, que otorga la posibilidad de, para los gremios, tener, con personería gremial, tener a cargo la prestación de las obras sociales para dar prestaciones en forma directa o a través de terceros, y en esto de a través de terceros o contratados significa una expansión enorme del sistema de salud privado, porque no era solamente con prestadores propios, sino con terceros. Ahora, en este contexto surge el PAMI. En mayo del 71 sale el decreto. Ahora la pregunta, y en esto quiero decir que muchas de estas preguntas mías son tributarias de una conversación que tuvimos durante muchos años con Alejandra. Con Alejandra nos veníamos preguntando, bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Quién dijo que tiene que nacer el PAMI? Manrique convoca a 3 médicos, a 3 sanitaristas muy prestigiosos. Los voy a nombrar. Julio Montserrat Cotonat, Domingo Suárez Boedo y al doctor Arnaldo Torrents. Esos 3 médicos son como el grupo ideológico y el grupo fundacional del programa médico, el programa de atención médico integral. Esos 3 son los ideólogos del PAMI. Y esos empiezan a convocar gente. Empiezan a convocar, Torrents convoca a Dora Barrancos, convoca a Olga Nirenberg, cada uno va convocando a distintos profesionales, médicos, trabajadores sociales. De todos esos trabajadores iniciales, profesionales, técnicos, se van conformando, por lo menos desde el 71, 72 hasta el 76, dos grandes grupos de profesionales, ideológicamente no cercanos, pero que convivían y trabajaban juntos en el PAMI. Un primer grupo de profesionales de las ciencias sociales y sanitaristas de mucho prestigio, la mayoría de ellos ideológicamente de izquierda, que tenían como líder a este médico que acabo de mencionar, Arnaldo Torrents. Ahí participaba Dora Barrancos, el doctor
Eduardo Sibeki, las sociólogas Olga Nirenberg y Norberta Caballero, Alicia Maguid, Arnold Echevere. Ese era un grupo. Y el otro grupo era un grupo de sanitaristas vinculados que trabajaban en el Ministerio de Bienestar Social, en Salud Pública, y que eran docentes en la carrera de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. Eran docentes. El líder de ese grupo fue quien fue interventor del PAMI en el año 72, que fue el doctor Carlos García Díaz. Ese era el líder de ese grupo. Ambos grupos, este grupo era más cercano a la democracia cristiana. ¿Quiénes lo integraban? Eduardo Crespo, el doctor Juan Carlos O'Donnell, quien fue el titular del Garrahan, García Díaz, Eneas Pampliega. Ambos grupos convivieron desde el 71 hasta el 76 en el PAMI. ¿Cuál es el denominador común de ese grupo? En el año 76, todos fueron despedidos, todos fueron echados por la intervención militar que se inicia en abril del 76. ¿Cuáles fueron los hitos centrales de esos años del PAMI? ¿Cuáles fueron los momentos más importantes desde el punto de vista prestacional, desde el punto de vista programático? En primer lugar, el lanzamiento del PAMI, Programa de Atención Médico Integral, porque nuestra sigla en el imaginario colectivo quedó como PAMI. Nosotros somos en la ley el instituto, pero lo que predominó fue la sigla del programa. En el lanzamiento del programa de asistencia médico integral, cuando lanzaron los médicos de cabecera de Capital Federal, la inscripción de los médicos de cabecera de Capital Federal, ahí aparece ya la primera tensión, que puede ser un punto de eje también para lo que vamos a conversar hoy. Había como dos posiciones respecto de cómo inscribir a los médicos de cabecera de Capital Federal. El grupo de Cotonat decía que los médicos se tenían que anotar, los tenía que anotar la corporación médica, los prestadores. Y el grupo de Arnaldo Torrent decía que los trabajadores de PAMI y en las oficinas de PAMI era donde teníamos que anotar a los médicos de cabecera. Ese primer nivel, un fuerte primer nivel que planteaba el programa de PAMI, era un primer nivel con un fuerte médico de cabecera, médico de familia, que era el que derivaba, que cobraba la cápita, pero que era absolutamente independiente del segundo nivel. Otro hito en la mística de la institución fue el lanzamiento de la campaña masiva de afiliación a fines del año 71, el llamado Operativo PAMI. Decenas de trabajadores jóvenes iban al interior del país a afiliar a los jubilados y pensionadas, y a los afiliados, a las personas mayores. Todos y todas ya recibían el descuento de la jubilación. Ya aportaban desde junio, la ley sale en mayo, junio, julio, a todos les cayó el descuento de PAMI. Pero no había prestaciones, ni había afiliados, había que afiliarlos. Eso fue el famoso operativo de afiliación masivo que llevó a fines del 75, comienzo del 76, el padrón de PAMI fuera de 1.600.000 personas. De la nada, de cero. Otro hito de la gestión, del que va a hablar Alejandra, es el programa de atención de tercer nivel. El programa de tercer nivel. Toda la estructura de lo que ha sido la gran diferenciación de las políticas sociales del PAMI surgen de ese programa de tercer nivel de agosto del 72. Ese es un programa central para entender todas las políticas hacia prevención, cuidados, rehabilitación, prestaciones en salud mental, prestaciones en discapacidad, hogar de día, club de día, todo estaba ahí pensado en agosto del 72. Nuestros técnicos y profesionales diseñaron eso. No vino nadie de otro país a instruir eso. Había formaciones y se armó acá. Finalmente, y para terminar,
sobran los argumentos y la constatación de la investigación que pudimos trabajar con Alejandra respecto de cómo el instituto fue en esos orígenes un ámbito privilegiado, y lo fue durante muchos años, de formación de distintos profesionales de distintas disciplinas en un tratamiento interdisciplinario de la problemática de la vejez. Se frenó y tuvo una pausa importante en esos años por esas dos circunstancias que yo menciono. Fuertes presiones de la corporación médica para limitar la autonomía y la gestión desde los trabajadores de los programas de PAMI, y el golpe militar que arrasó y despidió a muchísimos técnicos profesionales y trabajadores de la institución. De mi parte, para empezar, es esto. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, todas y todes. Un detalle importante. En realidad, la creación del PAMI es en 1972. Lo que se crea en 1971, en la ley 19.032, es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el cual, ¿por qué se elige a Manrique? Porque la NUCE, en un proceso donde se avanzaba inevitablemente a las elecciones que ya se perfilaban para el año 73, la NUCE tenía frente a sí a la militancia de los jóvenes, al peronismo, la juventud, los trabajadores que no eran muy amigos de los militares, pero había un sector de la población que nadie miraba y que conformaba una parte interesante del padrón electoral. Eran los jubilados y pensionados. Y Manrique era, además de un exmilitar, una persona que intervenía en los medios de comunicación. En Canal 13 tenía un programa donde todos los días hablaba de los jubilados y pensionados. Entonces, él tenía un reconocimiento, era una persona valorada por los jubilados y pensionados. Manrique, la NUCE le pide a Manrique que cree el PAMI con una estructura, con una dirección tripartita, conformada en parte por la CGT, no casualmente, porque ahí había un problema de quién atendía la demanda de las personas mayores en las obras sociales sindicales, una población que consume muchas prestaciones. El otro sector eran los jubilados y pensionados, que estarían participando a través de un directorio, y el Estado como moderador de ambos sectores. El primer directorio de PAMI está a cargo de jubilados y pensionados que eran ferroviarios. Pero durante todo ese año incorporaron gente que venía de la caja, familiares, armaron la primera estructura administrativa del PAMI. Pero cuenta Imas, un asesor de la dirección, de uno de estos directores, que cuando llegaba, fin desde el año 71, cuando se acercaba ya la necesidad de dar prestaciones, la única prestación que tengo es esta caja de Geniol en mi escritorio, porque no había programa. Y los jubilados y pensionados reclamaban que estaban aportando a un instituto que no daba prestaciones. Es ahí cuando se interviene el PAMI, y entonces es ahí cuando se convoca a este grupo de profesionales, que eran unos profesionales de altísima calificación. El programa de asistencia médica integral copia el modelo de salud de Gran Bretaña, que utiliza el médico de familia como primer nivel de atención, un segundo nivel de atención que es la atención de agudos y un tercer nivel que es la atención de crónicos. El tema es que en Gran Bretaña todo el sistema de salud es público, mientras que en Argentina el sistema de salud es principalmente privado, porque las obras sociales sindicales, que es un sector muy importante, contratan al sector privado. Y el sector estatal interviene de una manera mucho más modesta en todo el mercado. Incluso el mismo ministerio a veces dice no tiene las capacidades de regular todo el mercado. Lo que aparece acá como interesante, como dato que aporta la mirada social de este programa médico, que supera al modelo inglés, es que convocan estos profesionales muy calificados a un asesor que era Mario Strejilevich, precursor de la gerontopsiquiatría en Argentina. Nombre que si ustedes buscan en Wikipedia no lo van a encontrar. No lo van a encontrar.
Porque hay una parte de la historia argentina que es tan oral que no está ni siquiera registrada por nadie. Este programa de tercer nivel tenía un gran espíritu innovador. Ellos proponían, digamos, el programa consistía de un área médico-social que comprendía los cuidados de ayuda en domicilio, que eran servicios propios, de atención médica programada, con auxiliar en domicilio, incluía servicio de enfermería, centro de día, residencias protegidas con cuidados médicos, que comprendía internación geriátrica para bajo y alto grado de dependencia, internación psiquiátrica para bajo y alto grado de dependencia. El área de dependencia social, se llamaba así, comprendía la prestación económica que estaba destinada a cubrir necesidades de atención de cuidados, residencias para mayores, residencias para autoválidos, pensiones y hoteles, cobertura de personas con problemas de vivienda y acciones complementarias referidas a organización social, recreativas y culturales. Y yo les quiero leer algo que estaba en el programa, a ver si les suena familiar. Dice: acciones referidas a organización social, actividades recreativas y culturales. Objetivos: utilizar la infraestructura social disponible para posibilitar la reincorporación del anciano a su medio, manteniendo a los individuos dentro de la comunidad tanto como sea posible. Posibilitar la coordinación mutua entre las instituciones de tercer nivel y el medio social al que están instaladas. Mantener la salud y la capacidad funcional, detectar y tratar, facilitar la protección social. Dice: modalidad operativa. Esto es fabuloso. Relación de los centros de día, residencias protegidas, pensiones y hoteles familiares y residencias para mayores con las instituciones barriales que tengan infraestructura adecuada y posibilidad de establecer convenios en virtud de los cuales puedan implementarse programas médicos, sanitarios, recreativos y culturales. El programa contactará las sociedades de fomento, las salas de primeros auxilios, cooperadoras escolares, clubes, obras sociales, sindicales, etc. Para la implementación se proporcionará adiestramiento y supervisión técnica. Se capacitará personal propio de las instituciones que coparticipan en el programa, decidiendo objetivos, metas y plazos en una etapa previa de reconocimiento de necesidades y recursos a disposición. En las actividades se recurrirá en lo posible a profesores, jubilados y pensionados. Las labores de orientación práctica, artesanías, reparación de bicicletas, pensaban, es muy tierno. Decoración, jardinería están dirigidas a relacionar a los beneficiarios con el resto de la población del área. ¿Les suena familiar esto? Bueno, primera novedad, el PAMI ya fue inventado. Primera cosa. Pero ¿con qué perspectiva se había inventado todo esto? Este era el gran desafío, porque sí estaba programada y medida cómo se iba a implementar toda la atención a través de residencias, de subsidios y demás. Se pensaba en la conformación de equipos de orientación y evaluación, que estaban conformados por un médico asistente, una trabajadora o trabajador social y un enfermero o enfermera. Este equipo era el encargado de en ese momento se llamaban distritos y delegaciones regionales, de armar estos programas, tanto la parte de prestacional de servicios como toda la parte comunitaria. Y esto implicaba también desarrollar algunos tipos de registración muy estrictos, como era conformar, que eran responsables de los trabajadores sociales, la carpeta médico-social única. Hace muchos años, en las áreas de servicio social, había unos archivos con cajones donde había carpetas colgantes, y esos informes, los trabajadores sociales tenían que volver a supervisar y dar cuenta de las novedades si era una persona internada en un segundo nivel cada semana, y si estaba internada en una residencia cada mes. Esto no es menor
burocracia dentro de lo que fue este otorgamiento de prestaciones sociales. Y fue quedando de lado y como algo deseable y como algo a hacer toda la parte comunitaria. Que luego, con la interrupción del proceso militar, esto queda prohibido. El trabajo social en esa época se consideraba trabajo social individual, grupal y comunitario. Se privilegió por una cuestión de implementar el sistema el trabajo social individual, eventualmente grupal, y el comunitario era algo como a conquistar. El proceso militar prohíbe el trabajo social, grupal y comunitario. Estaba prohibido. Pero algunas trabajadoras sociales lo desarrollaban de manera encubierta. Aquí empieza, y voy a tratar de ir sintetizando, digamos, porque sí me parece que acá hay una matriz del PAMI y del área social que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Ahí primeramente hay un conflicto técnico entre la mirada de los médicos y la mirada de los trabajadores sociales. El modelo médico hegemónico y el modelo biopsicosocial que planteaban. Eso siempre era un conflicto. Decidir la prestación para un jubilado era un debate infernal. Pero sí aparece, digamos, un tema donde las trabajadoras sociales quedan, digamos, como atrapadas en esta burocracia durante todo el proceso militar, y luego los años antes de los 80 aparece Santiago de Estrada con un nuevo actor que también desde su función en la Secretaría de Seguridad Social incorpora, que son los consejos consultivos, donde convoca a los centros de jubilados para tener un representante que tenía funciones deliberativas en salud, pero luego en el PAMI aparecen los consejeros asesores con funciones de asesoría. Este actor no es menor, porque este actor no lo manejaba en área social. Empieza a ser un área manejada por los mismos jefes de los distritos, un área más política, destinada a tener una representación de los jubilados, ya que el directorio no había porque estaba intervenido. Esto también se desarrolla con posterioridad, sobre todo cuando aparece la democracia, porque aparece el área de relación con beneficiarios, aparece la primera área de relación con entidades, aparecen también distintos programas de subsidios a los centros por un lado y de programas de subsidios de acción social que eran destinados también a actividades recreativas. Y ahí aparece otra confrontación, que es si el abordaje social, que no era de caso, lo iban a tomar otros actores que no fueran trabajadores sociales. En los 90 aparece, y simplifico porque hay muchos programas, hubo un programa muy importante que fue el de vivienda, pero bueno, lo vamos a hablar en otro momento. El programa Pro Bienestar también trae una impronta en los años 90, cuando ya había un nivel de pobreza importante, que propone salir a la comunidad, dejar el escritorio y salir a la comunidad. Y ahí vuelve a generarse, digamos, un conflicto entre el trabajo social para atender los casos y la demanda que ya había generado la burocracia del subsidio necesario, pero sí tenía mucho componente burocrático, o salir al terreno. Y el objetivo del Provienestar no era dar bolsones, el objetivo del Provienestar era ir a la comunidad, era empoderar a los jubilados y pensionados, conformando, creando centros de jubilados en los lugares donde hubiera pobreza. Y desde allí desarrollar actividades y demás. Pero luego, ese objetivo fue reemplazado por otras necesidades políticas, donde en función de la reelección, los comedores son reemplazados por bolsones y los técnicos por punteros. Y eso es un gran quiebre porque nos vuelve a confrontar con el gran problema que tenemos y que se nos vuelve a configurar luego de la crisis del 2002. Cuando, después de la aparición de Bramar Markovic, que desarma todos los equipos de atención directa que había en los distritos, enfermería, fisiatría, servicios de asesoría jurídica, todo eso se desarma. Y toda esa gente queda expulsada, estábamos todos juntos esperando el telegrama de despido. Se pensaba despedir 5.000 trabajadores, había 10.000. Pero, por algo que sucederá después y contará nuestro compañero conductor, ese plan que había para el PAMI no tiene éxito, viene la crisis del 2002,
Y hay que volver a rearmar lo que hizo luego el sucesor de Oramer Markovic, que fue Alderete, que es dividir las prestaciones sociales, la de atención a la dependencia por un lado, geriatría, pro bienestar por otro lado, la de gerencia calidad de vida, acción social por el otro, estaba como el servicio comunitario con todo este grupo de trabajadoras desplazados con las propuestas de cuidados domiciliarios, las propuestas de actividades preventivas por el otro, y todo eso era, bueno, un aquelarre que también los trabajadores lo juntamos y lo unificamos en lo que se llamó el modelo sociocomunitario, que planteaba también la atención progresiva de la dependencia, cosa que ya lo planteaba el programa de tercer nivel, pensando en la prevención primero y luego en los clubes de día, los centros de día, el cuidado en domicilio, finalmente en las residencias. Y esa población o esa situación de atención a la dependencia atravesada por las condiciones de vulnerabilidad social, que son las que empezamos a marcar nosotros como la nueva configuración de lo social. Acá hay un debate de lo que es el caso social, pasamos a la cuestión social. Y la cuestión social, hay un sociólogo que decía, tiene que ver con la destrucción del trabajo o del trabajador como sujeto de la historia, que eso sucede en los 90, cuando cambian las reglas de juego del mercado de trabajo y la precarización laboral empieza a ser una forma de producción. Y esto afecta a los más jóvenes, con lo cual esta idea de que los jóvenes van a sostener a los viejos se invierte, porque los insertos en la seguridad social son los viejos que tienen su casa, su jubilación y una obra social, frente a hijos desocupados, precarizados, sin obra social y sin vivienda. Y esa es la cuestión social que atraviesa la vejez en Argentina, con periodos de recomposición y quizá ahora de retroceso. Lo que dejo como interrogante es, siempre tenemos dificultades y nos encontramos con grandes problemas cuando queremos abordar lo comunitario. Nunca llegamos a eso. Primero por un problema de discontinuidad, de que apenas logramos armar algo, cambia la gestión y cambian las reglas de juego. El segundo problema que tenemos es que en esa defensa de lo que hemos hecho, nos enamoramos de los programas y no podemos ver los cambios que necesitaríamos y tampoco tenemos posibilidad de trabajarlos porque lo que tenemos que hacer es defender lo que había. Entonces, creo que hay grandes dilemas para pensar cuál es el rol de lo social hoy en el PAMI, siendo que claramente, y eso lo vimos también a partir de montones de trabajos que hicimos, de que los cuidados conforman un componente muy importante y a largo plazo y crónico, que es una pata que el PAMI tiene que abordar y que es muy grande, además de lo que es la atención médica, que por la alta complejidad de los costos también le suma mucho presupuesto. ¿Dónde entonces está lo social? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo hacemos? Y cómo hacemos además para no encontrarnos con un ideal con el que vamos a la comunidad y una comunidad que nos devuelve necesidades que no habíamos relevado y nos pide cosas distintas que no podemos implementar. Esto lo dejo como interrogante y le paso a mi compañero conductor. Gracias. La verdad que escribí un montón de cosas antes y las voy a guardar porque mis compañeros dijeron prácticamente todo. Me han quedado como 2 o 3 cosas que quería remarcar, ¿no? Digo, más allá de el origen del PAMI, digo, obviamente que era un proceso histórico represivo, digo, no democrático, etcétera. La realidad es que las organizaciones de trabajadores tenían un peso específico dentro de esta sociedad, ¿no? Hablamos de una sociedad que tenía prácticamente pleno empleo o un desempleo friccional, como se llama. Los índices de pobreza eran infinitamente menores que los que tenemos hoy en nuestro querido país, con lo cual teníamos otra realidad. Y también digo, me parecía que estos regímenes tenían necesidades de hacer concesiones al mundo del trabajo para ver si tenían algún tipo de chance electoral para poder
darle una continuidad, después termina no siendo así. La realidad también era que ya empezaba a haber un peso específico de la población, como bien lo dijo Alejandra, ¿no? Una población altamente demandante. Y yo quería agregar algo más, digo, una población que a hoy, por la tecnología médica, ha alargado el proceso de envejecimiento, con lo cual los sistemas de salud que atienden esta clase de población quedan infinitamente más sobrecargados que aquellos, ¿no? Digo, donde la expectativa de vida por ahí no era tan elevada. Y hoy lo que está pasando es que los adultos mayores viven, digo, ante eventos se cronifican y vivan infinitamente más o muchísimo más que antes. Y eso tiene una carga y un peso sobre los sistemas de salud. Ahora, la realidad es que PAMI es un producto de la seguridad social, es decir, del mundo del trabajo, ¿no? De los trabajadores y para los trabajadores. ¿Por qué? Porque tiene un componente solidario muy fuerte, ¿no? Sostenemos la salud de nuestros adultos mayores para que algún día los activos sostengan nuestra salud. Digo, en un proceso de solidaridad intergeneracional que quizás hoy se ve en una crisis, porque digo, la seguridad social en su conjunto está en crisis y no escapa esta organización a esa situación. Y en consecuencia, lo que vemos es, y esto Ale lo tiró, pero por ahí yo lo amplifico, es que la gente de ANSES me decía que al momento del peronismo, del último gobierno peronista, había algo así como entre 12 y 14 trabajadores activos por un pasivo, y la realidad es que hoy hay, me decían, un 4, y pico, digo 5 trabajadores por un pasivo, ¿no? Digamos, hay una carga muy fuerte en blanco, ¿no? Digo, siempre hablamos, digamos, trabajadores registrados. Cuando vamos a ver al PAMI, digo, de los 51 años hoy, yo estuve algo así como 30 años, y muchos de estos procesos, digo, junto con Alejandra y Fernando, los pudimos ver en vivo y en directo, digo, más allá de que después con el tiempo podemos interpretar esos procesos, pero a mí me toca como circunstancial representante de los trabajadores y de este gremio poder hablar de la participación de los trabajadores en esos procesos. Y entonces yo trazaba una línea de tiempo, una línea histórica, y veía cómo en los regímenes más liberales, digo, ustedes saben que como organización de salud, la envergadura que tiene PAMI en su población, en su extensión y en la complejidad de servicios que brinda y de prestaciones que brinda, indudablemente está atravesada permanentemente por intereses que operan sobre el mismo, ¿no? Digo, primero los modelos de salud mundiales que operan, y después los intereses al interior de nuestro país que también tienden a influir sobre la organización de salud. Ni hablar de los costos, digo, etcétera, etcétera. Ahora, en los regímenes más neoliberales, por así decirlo, digo, y quiero hablar puntualmente, referirme a lo más cercano a los 90, donde nosotros tenemos como trabajadores una intervención muy directa en la defensa del PAMI, esta participación de los trabajadores en términos de aportar, diseñar y transferir conocimiento acumulado se empieza a ver debilitada, digo, por un montón de procesos internos se ve debilitada. Y cuando digo intereses, también digo intereses en términos de organizaciones gremiales. Digo, no vamos a ser tan ingenuos de pensar de que las organizaciones sindicales y gremiales no tienen sus propios intereses. Ahora, ese debilitamiento
da como consecuencia también debilitamiento en los sistemas prestacionales. Y en el caso de los 90, digo, los trabajadores, y siempre lo digo, fuimos actores principales en salir a defender no ya las prestaciones, digamos, o el modelo en sí mismo, porque estaba todo cuestionado, sino que salimos a defender la continuidad del PAMI como organización de salud de nuestros adultos mayores. Y eso nos da una caracterización. Ahora, cuando observamos que los trabajadores formamos parte de un proyecto de PAMI, que siempre está en tensión, como dice Alejandra, permanentemente está en tensión, porque los intereses internos, algunas veces los intereses ponen sus propios administradores en PAMI, digo, y estamos hablando de regímenes por ahí un poco más pro mercado de la salud, y otras veces tienen retrocesos, pero siempre inciden y están presentes. Digo, no voy a hablar, ¿no?, de los colegios médicos, las cámaras médicas, no voy a hablar de los laboratorios, de la industria farmacéutica, de los proveedores de prótesis, digo, porque todos los conocemos y sabemos el peso específico que tienen dentro de un mercado de salud que allá en los 50, cuando se crea el PAMI, todavía era incipiente, pero que hoy tiene un desarrollo muy grande. Hasta tal punto que hoy pensaba, cuando venía pensando en estas reflexiones con los compañeros, que nosotros detentamos el título de ser la mayor obra social de Latinoamérica, ¿no? Pero dentro de poco, si los procesos de fusiones siguen, va a haber ya prepagas que van a ser tan o más grandes que esta obra social. Porque los procesos de concentración y de fusión nos permiten esta situación. Ahora, ¿dónde se encierra y dónde está el aporte de los trabajadores y por qué el modelo que describía Alejandra, que yo lo puse acá, es el modelo comunitario? Porque los trabajadores, como acumuladores de conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera, sabemos que la única posibilidad que tenemos de atender a nuestros adultos mayores en forma integral, integrada, con calidad, es con la participación de todas las instituciones de la comunidad, porque si no, de otra forma no es posible. No es posible por el costo que implica brindar salud a una población que por su tipología es muy cara. Y quiero referirme a un tema, digo, del cual yo fui administrador hasta hace el 2019. El proceso de dependencia que tienen los adultos mayores. La necesidad de que esa dependencia sea atendida desde sus inicios, digo, con programas preventivos, con programas de atención, los centros de día, los clubes de día, como Alejandra dijo, está todo inventado. Ahora, sucesivas gestiones lo que lograron es ir debilitando estos programas y tratando de que el mercado por lo menos por porciones, los asuman, ¿no? Prestadores privados, semiprivados, etcétera, etcétera. Y la realidad es que no lo pueden hacer. Yo creo que el PAMI como organización social es la única, de la mano de los trabajadores, que puede hacer una evaluación, una caracterización y un diseño de las reales necesidades que tienen las personas mayores en nuestro bendito país. Y no desde una mirada centralista, digo, a lo largo y a lo ancho, porque en un momento histórico formamos parte de eso, de ese diseño. Pudimos formular programas que dieron respuestas a las necesidades de aquel momento, y eso se fue transmitiendo, y por eso no es casual que los trabajadores recibimos procesos de desvinculación de PAMI, ¿no? Digo, retiro voluntario, cambios, destrucción del sistema administrativo, construcción de otro sistema, desprofesionalización, digo, todos procesos que tienden a desbancar este modelo
que tiene que tener continuidad, digo, ¿no? No hemos logrado, y me parece que este es por ahí una falencia de las diversas gestiones, construir sobre lo construido. Ayer hablábamos con Alejandra y me decía la transmisión del conocimiento acumulado que hemos realizado. Pero no el conocimiento académico, porque acá hay muchos profesionales, digo. Es el conocimiento que podemos construir a partir de diseñar los servicios y las prestaciones que estos adultos mayores requieren. Allá en los 50 teníamos una población que venía del pleno empleo. Digo, con lo cual su situación de vulnerabilidad económica estaba relativamente equilibrada. En los 90 hubo un cambio fundamental de esta población. Y entonces, digo, empezamos a tener otra clase de población e incluso veíamos cómo los hijos de aquellos jubilados, por ejemplo, recibían el bolsón del Provienestar. Iban nuestros adultos mayores a pedir el bolsón, a pedir el comedor, porque sus hijos, desocupados por el proceso neoliberal, habían vuelto a sus casas y usaban los servicios de la obra social para aquellos hijos y para aquellos nietos, ¿no? Digo, me ha pasado hablar con jubilados que me venían y me decían, le pido a mi médico que me recete determinado medicamento, pero no es para mí, es para mi hijo, porque no tiene obra social, porque se quedó sin trabajo. Entonces, digo, los trabajadores hemos aportado, hemos hecho el esfuerzo de defender al PAMI, de poder acumular conocimiento para poder volcarlo y seguir construyendo sobre la solidaridad de un modelo que hoy tiene una crisis, ¿no? Y esta es hoy mi postura. Creo que en los momentos históricos donde hubo mayor participación de los trabajadores, hubo mejores o por lo menos prestaciones más extensivas hacia el conjunto de los trabajadores. Íbamos a buscar a nuestros adultos mayores, distinto de esperar lo que venga, porque muchos no llegan. La seguridad social hoy en crisis nos muestra de que ya por sí misma no puede sostener la demanda de prestaciones del PAMI. Digo, la mayor participación que tiene el Estado hoy nos indica de que no, entre el aporte activo y pasivo, no está pudiendo brindar servicios a la altura de lo que requiere la salud de nuestros adultos mayores. Y entonces empieza a aparecer el Estado como proveedor y de otra fuente de recursos, ¿no? Como son los impuestos a la compra de moneda extranjera, que también ingresa ahora una parte al PAMI para poder ir cubriendo ese déficit que tiene. Pero también hemos visto, y digo, y en esto tenemos que ser objetivos, ¿no? Las sucesivas gestiones en representación de tales o cuales intereses, digo, no han sido prolíficas en poder construir y dar una continuidad a determinados programas prestacionales que hacen a la calidad y a la salud de los adultos mayores. Yo lo hemos visto, digo, los programas sociopreventivos, de los cuales hablaba el programa en su origen. La atención a la dependencia, digo, hoy está todo fragmentado y eso atenta con la posibilidad de encontrarnos entre trabajadores para poder articular programas en forma eficiente, en forma eficaz. Y yo creo que eso únicamente lo hacemos los trabajadores de PAMI. Cada gestión ha venido y ha traído una idea de refondar el PAMI y ha traído sus técnicos, pocos o muchos, digo, acá tenemos una discusión, pero ha traído sus cuadros, por lo menos sus cuadros técnicos, también han traído muchos militantes, ¿no? Y bienvenido sea cuando estamos hablando del proyecto o el programa o el modelo de atención sociosanitaria comunitaria, porque necesitamos mucha mano de obra. Ahora, cuando vemos los procesos posteriores, vemos que es
suplantar una mano, un trabajador por otro trabajador, ocultando su conocimiento, devaluando su conocimiento e instalando una competencia entre trabajadores que no es sana para nadie y al adulto mayor no le sirve. Entonces, mi posición es, nosotros como trabajadores tenemos un rol fundamental en esta obra social. Y no quiero, digo, y esta es otra de las discusiones que tenemos, ¿no? La reivindicación de que el PAMI sea normalizado. Porque hoy muchos plantean de que aquellas organizaciones de trabajadores y las organizaciones sindicales actuales no hacen posible que eso sea hoy, es casi utópico. Pero nosotros como trabajadores no queremos resignarnos a decir hemos fracasado en esa construcción, porque creemos como trabajadores activos y futuros jubilados que podemos dar esa discusión y que podemos hacernos cargo de nuestra organización de salud que es el PAM. Así que un poco este es el mensaje. Los trabajadores tenemos mucho para brindar. Cuando tenemos la oportunidad y formamos parte y nos dejan formar parte del proyecto de PAMI, de diseño de PAMI, somos más abarcativos, más eficaces, más eficientes. Cuando los intereses de la salud de mercado son más fuertes, los trabajadores retrocedemos, pero la salud de los jubilados también retrocede. Y este es un poco el mensaje de esta reflexión que quería hacer con ustedes. Gracias.